Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 609 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de ti, Señor, para adorarte, alabarte y bendecirte. Para darte gracias, Padre, porque siempre escuchas nuestras oraciones, Señor, y porque siempre las contestas conforme a tu voluntad en Cristo Jesús y a tu tiempo, Padre, y tu tiempo siempre es perfecto, Señor. Padre, toda la gloria es para ti, Señor, recíbela, mi Dios amado. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres excelso en todos tus caminos, Señor, porque tú atiendes a los humildes, Señor, y desprecias a los altivos, Padre. Oh Dios Todopoderoso, gracias porque tú eres nuestro Rey justo, Rey del universo, Dios soberano, poderoso, misericordioso y fiel, Señor. Tu gloria, Señor, llena toda la tierra, Padre, y por eso te adoramos, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces capítulo 19. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo. Y vamos a estudiar los primeros 2 versículos únicamente, mujeres hermosas. Jueces capítulo 19, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Amén. Mujeres hermosas, ayer concluimos con la historia de Micaya, y aunque la Sagrada Escritura no nos lo aclara del todo, siento que este capítulo y los otros 2 que siguen para terminar el libro de Jueces, mujeres hermosas, son la historia del levita que llegó a casa de Micaya y a quien Micaya consagró, ¿verdad?, como sacerdote cuando no debía, ¿verdad? Porque dice el verso 1, mujeres hermosas, que por cierto, Dios nos vuelve a recordar, en aquellos días no había rey en Israel, y como ya sabemos, dice el verso 6 del capítulo 17, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y mujeres hermosas, ¿por qué Dios nos vuelve a recordar eso, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía? Bueno, para que tengamos cuidado y tengamos en cuenta, mujeres hermosas, conforme vayamos estudiando estos últimos 3 capítulos del libro de Jueces, que todo lo que ahí leamos, mujeres hermosas, todo lo que ahí veamos que se hizo, no es que Dios lo aprobara, mujeres hermosas, sino que al supuestamente, ¿verdad?, no tener rey físico, pues hacían lo que les daba su regalada gana, ¿verdad? Y mujeres hermosas, como ya sabemos, no es que realmente no tenían rey, tenían a Dios, pero no lo querían aceptar como su Dios, no lo querían reconocer como su rey y como el Señor de su vida. Y por eso, como no tenían un rey físico, pues cada quien hacía lo que estaba bien a su propio parecer, ¿verdad? Así que dice aquí el verso 1, mujeres hermosas, en la parte B, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ahora, mujeres hermosas, ¿qué dice el capítulo 17, verso 1 que ya hemos estudiado? Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya. Qué coincidencia, ¿no, mujeres hermosas? Micaya vivía en el monte de Efraín y a su casa llegó un levita que, según el verso 7 del capítulo 17, había vivido en Belén de Judá. Y la concubina del levita de este capítulo que tenemos delante de nosotros, el capítulo 19 que estamos estudiando, en el verso 2 dice que era la concubina de levita, era de Belén de Judá. Y dice ahí en el verso 1 que el levita la había tomado, o sea, tiempo pasado, la había tomado como concubina en Belén de Judá. Lo cual nos lleva a deducir, mujeres hermosas, que el levita, cuando llega a la casa de Micaya, ya llevaba esposa y llevaba concubina, y muy probablemente hijos también. Pues recordemos, mujeres hermosas, que en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Ahora ya conocemos un poquito más de este perverso levita desobediente y pecador, ¿verdad? Y bueno, como cada quien hacía lo que bien le parecía, pues es obvio que también la concubina de levita iba a hacer lo que le diera la gana, y le dio la gana de engañar al levita
¿verdad? Con otro, y pues ha de haber dicho, si el levita no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, no está obedeciendo a Dios, ¿por qué yo voy a obedecerlo, verdad? Así que ella también hizo lo que le dio la gana, mujeres hermosas. Nunca pensemos, mujeres hermosas, que si nosotros hacemos lo que nos da la gana, los demás nos van a respetar. No es así. Recordemos ese versículo que tanto les he mencionado y que ya nos lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? Gálatas 6:7, ¿qué dice? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El levita no estaba bajo la voluntad del Señor y su concubina tampoco, así que pues le fue infiel, ¿verdad? Ahora, mujeres hermosas, ¿qué es una concubina? Una concubina es una mujer que vive con el hombre que ya está casado. Es una mujer que se utilizaba al principio para engendrar hijos, dar a luz hijos, cuando las esposas de esos varones eran estériles. Como por ejemplo tenemos la historia de Abraham y de Sara, ¿se acuerdan? Ya lo hemos estudiado. Sara era estéril y ella le dice a Abraham, bueno, te doy a mi sierva Agar, acuéstate con ella y por medio de ella pues voy a tener hijos, ¿verdad? Y Abraham pues obedece a la esposa y lo hace, ¿verdad? Entonces al principio las concubinas eran con ese motivo, para dar hijos porque las esposas no podían. Al principio era así, pero después ya fue muy diferente porque las concubinas ya se usaban más como para placer sexual. Por ejemplo, tenemos el caso de David y de su hijo Salomón, que tenían concubinas, pero ya por placer, ¿verdad? Ya no por necesidad de querer hijos, sino solamente por placer sexual, ¿verdad? Las concubinas, pues, poseían algunos derechos que las esposas legítimas poseían, pero sin el mismo respeto. Una concubina siempre era vista inferior a la esposa. Y en el día de hoy, mujeres hermosas, sigue ocurriendo exactamente lo mismo, con la única diferencia que ahora pues se les llama amantes y ya no es en contra de su voluntad, sino voluntariamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de Agar no le preguntaron a Agar si ella quería o no, era sierva y tenía que hacer lo que su ama dijera, en este caso Saraí, ¿verdad? Pero ahora las amantes lo hacen pues voluntariamente, ¿verdad? Y siguen siendo mujeres hermosas inferiores y más aún es peor para ellas porque las amantes de ahora son odiadas, son repudiadas, muchas veces golpeadas si la esposa la descubre, son maltratadas, son mal vistas, son humilladas y por esa razón pues deben esconderse, ¿verdad? Y tienen que vivir una vida oculta porque jamás van a tener el mismo respeto y el mismo estatus que la esposa. Ahora, mujeres hermosas, ¿es el concubinato algo que Dios apruebe? No. Recordemos, mujeres hermosas, que en ese tiempo cada quien hacía lo que le daba la gana. Lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Hoy día estamos en la misma situación, mujeres hermosas. Toda persona que no ha hecho a Jesucristo su Rey y Señor vive como le da la gana, como cree que es lo correcto, ¿verdad? No vive conforme a la voluntad de Dios. No le importa conocer la voluntad de Dios para obedecerla, ¿verdad? Hace lo que bien le parece y el hecho de que Dios, mujeres hermosas, no discipline a alguien que está haciendo lo que le dé la gana no significa que esté de acuerdo. Simplemente, dice una señora en México, lo está dejando que se tueste para el día del juicio, ¿verdad? Le está dejando que acumule ira para el día de la ira. Dice Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu necedad y tu corazón no arrepentido, amontonas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y va a dar vida eterna a los que perseveran en obedecer a la verdad, y va a echar su ira y su enojo sobre aquellos que no obedecen a la verdad de su santa palabra, dice el Señor. Mujeres hermosas, ¿estamos perseverando en obedecer la santa palabra de Dios? ¿O estamos viviendo y haciendo lo que nos da la regalada gana, desechando el conocimiento de nuestro Dios? Ahora sí, como dijera mi madre, en guerra avisada no hay muertos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tenemos que escudriñar nuestro corazón, escudriñemos nuestra vida y veamos si estamos viviendo a la luz de la palabra del Señor o estamos viviendo en oscuridad bajo nuestro propio entendimiento, como a nosotros nos da la gana, desechando lo que ya conocemos que dice la palabra del Señor. Así que, mujeres hermosas, cada una, ¿verdad?, le va a dar cuentas al Señor, pero mujer hermosa que me está escuchando, si usted no ha hecho a Jesucristo el Rey de su vida,
y ha estado viviendo como usted cree que es lo correcto, pero hoy dice, Señor, he estado viviendo como yo creo que es lo correcto, pero no conforme a tu voluntad, Señor. Así que hoy te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame, Padre, para que de hoy en adelante yo viva de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perfecta nunca voy a ser de este lado de la eternidad, pero quiero que me ayudes, Padre, con tu Santo Espíritu para que yo me esfuerce y cada día sea yo mejor, Señor, para que tú estés agradado conmigo, tu nombre sea exaltado por aquellos que me miran y que me conocieron antes y puedan ver la diferencia, Señor. Prepárame, Padre Santo, para que yo hable de tu palabra a mi familia y a otros, Señor, para que otros también te conozcan. Y mujer hermosa, créame, su vida nunca más va a volver a ser igual. Hoy es el día, no sabemos si vamos a vivir mañana. Hoy es el día de entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestra vida y hacerlo el Rey de nuestra vida, para que así sí tengamos un Rey que nos guíe por el camino que tenemos que andar y nos diga lo que tenemos que hacer. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que todo lo que se hizo en ese tiempo de los jueces, ese tiempo tan oscuro, Señor, era porque el pueblo de Israel, Señor, no te reconocía como su rey, Señor. No tenían un rey físico, pero te tenían a ti, y no querían, Señor, que tú fueras su rey, mi Dios amado. Y por eso cometieron tantos pecados, tantas barbaridades, Señor. Pero mi Dios amado, te damos gracias porque tú dejaste esa historia, Señor, como ejemplo para nosotros de lo que no debemos hacer, Padre. Oh Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, para que tengamos temor de ti, Señor, y quiéramos vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos para que cada día tengamos más hambre de ti, de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, ser bien instruidas en tu palabra, Señor, en ese camino que nos lleva a tu presencia, Padre, y podamos vivir de tal manera que tú seas exaltado, Señor, y podamos nosotros ser bendecidos, Padre, por obedecerte lo más que podamos, Padre. Oh bendito Señor, te pido por aquellas mujeres que aún no te conocen, que aún, Señor, no te han entregado su vida, que hoy sea día de salvación, Padre. Sálvalas, mi Dios amado. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo les guíe al arrepentimiento, Señor, y el día de hoy te hagan su Rey y su Señor de su vida, Padre. Por favor, mi Dios amado, y guíalas en su caminar contigo, Padre. No las dejes, Señor. Si hay alguna mujer, mi Dios amado, que se había apartado de ti, Señor, pero en este momento está escuchando este programa, vuélvela a ti, mi Dios amado. Tráela a ti con cuerdas de amor, Señor. Por favor, no permitas que se siga apartando de ti, Padre. Señor, que por favor se arrepienta de sus pecados y hoy comience de nuevo a vivir, Señor, en tu voluntad, Padre. Señor, tú sanas, tú restauras, tú haces nuevas las cosas, Padre. Tú dices que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Señor, que hoy todas son hechas nuevas, Padre. Así que, mi Dios amado, Señor, restaura a aquella mujer que se había apartado y que hoy, Señor, va a comenzar de nuevo a vivir en tu voluntad, Padre. Abrázala, Señor, rodéala con tu amor, mi Dios bendito. Dios Todopoderoso, la ponemos en tus manos, Señor. A todas esas mujeres, Padre Santo, que están escuchando el programa, yo las pongo en tus manos. Bendícelas, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, y permite que ellas también sean canales de bendición, Señor, que hablen a otros de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, danos de nuevo para hablar de tu palabra, Señor, para que otros muchos te conozcan y tu reino siga engrandeciéndose, Padre. Por favor, bendice a tu pueblo Israel, Señor, necesita de ti, Padre. Por favor, ayúdalos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.